¿Alguna vez te has preguntado cómo fueron realmente los últimos días de Albert Einstein? El genio que cambió la forma en la que entendemos el universo, creador de la teoría de la relatividad y uno de los científicos más influyentes de la historia, escondía un final de vida lleno de secretos, decisiones sorprendentes y detalles que casi nunca se cuentan. Hoy descubrirás lo que no sabías de la muerte de Einstein, sus últimas palabras, el misterio que rodea su cerebro, las polémicas sobre lo que sucedió con su cuerpo, y cómo este hombre, que siempre buscó respuestas en las estrellas, enfrentó su despedida en la Tierra. Quédate hasta el final, porque la historia que te voy a contar no solo revela un lado humano y desconocido de Einstein, sino que también esconde giros que muy pocos conocen. Albert Einstein es recordado en todo el mundo como el genio de la física, el hombre que cambió para siempre la forma en que entendemos el tiempo, el espacio y la energía. Sin embargo, lo que muchas veces no se cuenta es cómo pasó sus últimos años de vida, lejos de los reflectores, viviendo en un entorno mucho más sencillo de lo que cualquiera imaginaría para alguien de su grandeza. Después de revolucionar la ciencia y convertirse en una de las figuras más conocidas del siglo XX, Einstein se estableció en Estados Unidos, específicamente en Princeton, Nueva Jersey, donde pasó los últimos capítulos de su existencia. Allí, en una pequeña casa de ladrillo situada en el número 112 de Mercer Street, llevó una rutina que sorprendía a quienes lo conocían, simple, tranquila y hasta austera. No le interesaban las lujosas mansiones ni las extravagancias que muchos hubieran esperado de un hombre de su fama. Al contrario, prefería caminar por el vecindario, detenerse a charlar con los niños, y mantener un aire de cercanía que lo hacía distinto a cualquier otro personaje célebre. Su día a día estaba marcado por una disciplina particular, seguía leyendo y escribiendo, se mantenía en contacto con sus colegas de la Universidad de Princeton y continuaba reflexionando sobre las incógnitas del universo. No obstante, con el paso de los años, su salud empezó a debilitarse y aunque no lo mostraba con facilidad, los síntomas de un cuerpo cansado por el tiempo se hacían cada vez más evidentes. Einstein había alcanzado los 70 años en 1949, y con esa edad empezaba a sentir lo inevitable, que la vida humana, por muy brillante que haya sido, tiene un límite. A pesar de ello, nunca se permitió dejar de pensar, nunca abandonó su curiosidad. Cada día encontraba nuevas preguntas y nuevas ideas que lo mantenían intelectualmente vivo. Su casa estaba llena de papeles, borradores, cálculos, anotaciones y reflexiones que parecían interminables. Pero no todo era ciencia. También tenía momentos de profunda soledad. Había perdido a muchos amigos a lo largo de los años, y su círculo cercano era cada vez más pequeño. A menudo se le veía caminar solo, con su característico cabello desordenado y su ropa modesta. No le importaba la apariencia ni las convenciones sociales, se preocupaba más por la esencia de la vida y por lo que podía dejar al mundo. Los vecinos de Princeton lo veían como un hombre sencillo, que podía detenerse a conversar con cualquiera, que aceptaba serenamente las bromas y que se reía de su propia fama. Para él, ser considerado un ícono era casi un peso. No quería ser un símbolo, quería ser una persona que buscaba comprender los misterios de la naturaleza. A pesar de esa humildad, su presencia imponía. Cada visita a su casa, cada encuentro con estudiantes o colegas, era recordado como un momento inolvidable. Su mente seguía siendo un océano de ideas. No solo hablaba de física, también reflexionaba sobre la política mundial, la paz, la responsabilidad social de los científicos y la importancia de mantener una postura ética frente a los avances tecnológicos. Durante la Segunda Guerra Mundial había jugado un papel indirecto con su famosa carta dirigida al presidente Roosevelt, que sirvió como impulso para el desarrollo del proyecto Manhattan y, en última instancia, la creación de la bomba atómica. Ese hecho lo persiguió en sus últimos años. Aunque él nunca participó directamente en la construcción de esas armas, el solo hecho de haber contribuido con un pequeño empujón a que ese proyecto se pusiera en marcha, lo llenaba de remordimientos y reflexiones dolorosas. Por eso, en Princeton, su voz se alzó constantemente en contra de las armas nucleares y en favor de la paz mundial. Lo interesante es que, aunque su salud se deterioraba, Einstein no se permitía dejar de trabajar. Tenía la firme intención de completar una teoría que unificara las fuerzas fundamentales de la naturaleza, lo que llamaba la teoría unificada del campo. Soñaba con encontrar una explicación más profunda del universo que pudiera reunir bajo una sola ley la gravedad y el electromagnetismo. Este proyecto lo ocupó hasta sus últimos días. Sus cuadernos muestran páginas y páginas de cálculos incompletos, de intentos fallidos, de ecuaciones que parecían acercarse a la respuesta pero que nunca llegaron a concretarse.
Para él, la ciencia era un viaje interminable, un camino que no se acababa con la edad ni con la enfermedad. En lo personal, su carácter era complejo. Podía ser cálido, amable y bromista, pero también terco y distante. Tenía una relación complicada con su familia. Con sus hijos no siempre fue el padre presente que hubieran deseado, y en sus últimos años la distancia emocional con ellos todavía se notaba. Sin embargo, mantenía una relación cercana con un grupo reducido de personas en Princeton que lo acompañaban y lo cuidaban. Sus asistentes, colegas y algunos amigos cercanos formaban un círculo pequeño, pero muy importante para él. Es en este contexto que se debe entender la recta final de su vida. Einstein sabía que la muerte estaba cada vez más cerca, y en lugar de temerle, parecía mirarla con la misma curiosidad con la que observaba el universo. Tenía una filosofía clara. No quería prolongar artificialmente su vida ni someterse a tratamientos médicos que solo alargarían su sufrimiento. Para él, la muerte era una parte natural de la existencia, y así debía ser aceptada. Esa postura, que parecía fría o incluso dura para algunos, en realidad reflejaba su forma de ver la vida, con una mezcla de racionalidad, serenidad y aceptación. Cada mañana, en sus últimos años, seguía saliendo a caminar con paso lento, saludando a quienes lo reconocían en las calles de Princeton. Muchos lo veían como un anciano entrañable, de mirada profunda y cabello canoso, que a pesar de haber alcanzado lo más alto de la fama científica, había decidido vivir en la sencillez y en el silencio de una pequeña ciudad universitaria. Nadie imaginaba que, detrás de esa calma cotidiana, se acercaba uno de los episodios más misteriosos y controvertidos en la historia de la ciencia: su muerte, las decisiones que tomó en ese momento y lo que ocurrió con su cuerpo después. Con el paso de los años, el cuerpo de Albert Einstein comenzó a mostrar las marcas inevitables del tiempo. Aunque su mente se mantenía despierta, curiosa y brillante, su salud física poco a poco empezó a deteriorarse. Los médicos ya habían advertido en varias ocasiones que su sistema cardiovascular estaba debilitado. Desde hacía años, Einstein padecía una enfermedad silenciosa pero peligrosa, un aneurisma en la aorta abdominal. Esta condición consiste en una dilatación anormal en una de las arterias más importantes del cuerpo, la aorta, que es la encargada de llevar la sangre desde el corazón hacia el resto del organismo. El aneurisma había sido detectado tiempo atrás, y aunque se trataba de un problema serio, Einstein lo enfrentó con la misma serenidad con la que encaraba todos los aspectos de su vida. En 1948, varios años antes de su muerte, los médicos ya lo habían intervenido quirúrgicamente para intentar reforzar la zona afectada. Le colocaron una especie de injerto, una intervención innovadora para la época, con la intención de contener el aneurisma y evitar que se rompiera. Sin embargo, aunque esta operación le dio algunos años más de vida, el problema no desapareció del todo. Con el tiempo, el aneurisma siguió creciendo lentamente, debilitando la pared arterial y convirtiéndose en una amenaza constante que podía estallar en cualquier momento. A pesar de ese diagnóstico y de los riesgos evidentes, Einstein nunca permitió que la enfermedad definiera su día a día. No se recluyó en un hospital ni buscó atenciones especiales. Al contrario, continuó con su vida en Princeton, caminando por las calles, trabajando en sus investigaciones y manteniendo largas horas de lectura y escritura. Para quienes lo observaban, parecía que nada lo detenía. Pero la realidad era distinta. Su cuerpo se estaba agotando, y aunque pocas veces se quejaba, sentía los dolores y las molestias que la condición le provocaba. En esos años finales, el deterioro se hizo más notorio. Einstein comenzó a bajar de peso, a caminar con más lentitud, y a tener episodios de dolor abdominal que en ocasiones lo obligaban a descansar. Sus médicos le sugerían tratamientos, le recomendaban reposo, pero él siempre respondía con la misma firmeza: no quería prolongar artificialmente su vida. Consideraba que cada ser humano debía aceptar la muerte como un proceso natural, y que la ciencia no debía ser usada para alargar el sufrimiento de manera innecesaria. En más de una ocasión, dejó claro que, llegado el momento, no se sometería a operaciones que solo alargarían su existencia sin garantizarle calidad de vida. Lo curioso es que Einstein hablaba de este tema con una calma sorprendente. No había miedo en sus palabras, sino más bien aceptación. Cuando conversaba con amigos cercanos, les decía que la muerte era simplemente la conclusión inevitable de un ciclo, y que lo importante no era evitarla, sino haber vivido una vida con propósito. Esta visión filosófica, que para muchos resultaba dura, le permitía enfrentar su condición con serenidad. En sus últimos años, los signos de fragilidad aumentaron.
Sus caminatas por Princeton se hicieron más cortas, y cada vez se le veía con un aspecto más frágil, aunque su expresión conservaba esa chispa de curiosidad. Seguía recibiendo visitantes en su casa y asistiendo a reuniones académicas, aunque con menos frecuencia. Sus colegas y alumnos notaban que, aunque su cuerpo estaba fallando, su mente seguía produciendo ideas, como si el deterioro físico no tuviera ningún efecto en su intelecto. Esa dualidad impresionaba a todos, un hombre envejecido y enfermo, pero con un pensamiento tan vivo como siempre. Los médicos insistían en la gravedad del aneurisma. Le advertían que, de romperse, las consecuencias serían fatales, y que era necesario prepararse para una eventual emergencia. Sin embargo, Einstein nunca quiso vivir con miedo. Continuó trabajando en sus cálculos sobre la teoría unificada, llenando páginas y páginas de fórmulas que lo mantenían concentrado y activo. En realidad, dedicarse a la ciencia era su manera de resistirse al paso del tiempo. Mientras su cuerpo se debilitaba, su mente seguía viajando a los confines del universo. Hubo incluso momentos en los que el dolor se intensificaba, y aún así, Einstein prefería no hablar demasiado de ello. No quería que sus últimos años fueran vistos como una lenta agonía, sino como un tiempo productivo. Para él, la vida debía aprovecharse hasta el final. Esta postura, que parecía heroica para algunos, también causaba preocupación en quienes lo rodeaban. Temían que, al negarse a recibir ciertos tratamientos o al rechazar cuidados intensivos, llegara a un desenlace repentino. Pero Einstein estaba decidido, no permitiría que lo mantuvieran con vida artificialmente. Dejó instrucciones claras, no quería cirugías adicionales, no quería tubos, no quería máquinas que lo conectaran a un final prolongado. Quiero irme cuando lo decida la naturaleza, llegó a decir. Esta firmeza reflejaba no solo su carácter, sino también su filosofía. Si toda la existencia está regida por leyes naturales, la muerte no podía ser una excepción. Durante este periodo, también reflexionaba mucho sobre la condición humana. Decía que los hombres dedicaban demasiado tiempo a huir de la muerte en lugar de aceptar que forma parte de la vida. Para él, el tiempo debía ser invertido en aprender, en amar, en descubrir, en crear, no en intentar escapar de lo inevitable. Esa visión lo acompañó en cada conversación, en cada escrito, y marcó profundamente la manera en la que enfrentó su propio deterioro. Hacia 1954 y 1955, su estado empeoró considerablemente. El aneurisma seguía expandiéndose, y los episodios de dolor eran más frecuentes. Aunque seguía escribiendo y trabajando, ya no tenía la misma energía. Aún así, sus colegas recuerdan que hasta los últimos días seguía con lápiz y papel, trazando ecuaciones en busca de respuestas. Einstein nunca se rindió frente a la ciencia, aunque sabía que su cuerpo estaba llegando al límite. La serenidad con la que enfrentaba su deterioro físico impresionaba incluso a los médicos. Muchos pacientes en su condición pedían a gritos tratamientos, operaciones, o cualquier cosa que les diera un poco más de tiempo. Einstein, en cambio, se limitaba a decir, he hecho mi parte, es hora de irse con elegancia. No había desesperación en él, sino una calma que desconcertaba a todos. Esa calma era el reflejo de una vida dedicada a comprender el universo, y que ahora se preparaba para aceptar el misterio más grande de todos, la muerte. Era el mes de abril de 1955 cuando Albert Einstein comenzó a sentirse especialmente mal. Los dolores abdominales, que en los últimos meses se habían vuelto más intensos, se hicieron insoportables. Él sabía lo que estaba ocurriendo. El aneurisma abdominal del que había sido advertido durante tantos años estaba llegando a un punto crítico. La arteria principal que sostenía la vida de su cuerpo se estaba debilitando, y no había marcha atrás. A sus 76 años, Einstein había llegado a ese límite que siempre había aceptado como parte natural de la existencia. El 17 de abril de ese año, Einstein sufrió un dolor agudo y repentino que lo obligó a detener sus actividades. Había estado trabajando, como de costumbre, en sus cálculos de la teoría unificada del campo, y aún sobre su escritorio quedaron papeles garabateados con fórmulas incompletas. El malestar fue tan fuerte que ya no pudo ignorarlo. Sus asistentes lo llevaron al hospital de Princeton, donde los médicos confirmaron lo que él ya intuía: el aneurisma se había roto. En condiciones normales, los médicos hubieran intentado una cirugía de emergencia para salvar su vida, pero Einstein se negó rotundamente. Ya había dejado dicho, con claridad, que no quería intervenciones artificiales ni tratamientos que solo alargarían el sufrimiento. Los médicos trataron de convencerlo,
argumentando que quizá podrían darle más tiempo de vida, pero Einstein mantuvo su postura firme. Dijo una de sus frases más recordadas: «Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte, es hora de irme. Lo haré con elegancia». Para él, la dignidad residía en aceptar el curso natural de la vida, no en luchar contra ella a toda costa. Aquella decisión sorprendió a muchos, pero también reflejaba su coherencia filosófica. Así como había dedicado su existencia a buscar las leyes naturales que rigen el universo, aceptaba que su propia vida debía terminar según esas mismas leyes. En el hospital, Einstein permaneció consciente durante varias horas. Los médicos le administraron analgésicos para aliviar el dolor, pero su mente seguía activa, observadora. Incluso en su lecho de muerte, parecía más curioso que angustiado. Algunos de los que estuvieron presentes afirmaron que bromeaba con los médicos y enfermeras, que mantenía un aire de serenidad, como si estuviera simplemente atravesando otro de los grandes misterios de la existencia. Una de las anécdotas más célebres de esas últimas horas tiene que ver con sus últimas palabras. Se dice que Einstein, momentos antes de morir, intentó comunicar algo profundo, quizá una reflexión final. Habló en voz baja, pero lo hizo en alemán, su lengua natal. La enfermera que lo atendía en ese momento, que no hablaba alemán, no entendió lo que dijo, y por lo tanto esas palabras se perdieron para siempre. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué fue lo último que Einstein quiso expresar. Ese hecho ha alimentado innumerables especulaciones. ¿Habrá sido una revelación científica? ¿Una despedida personal? ¿Una reflexión filosófica? Lo cierto es que, hasta el último instante, su voz buscó dejar algo más, aunque se haya perdido en la incomprensión de un idioma. Einstein murió en la madrugada del 18 de abril de 1955, a la edad de 76 años. Su fallecimiento ocurrió en la calma del hospital de Princeton, sin tratamientos heroicos, sin máquinas que lo mantuvieran con vida artificialmente, sin una multitud alrededor. Fue un final sereno, tal como él lo había deseado. Había llegado al límite natural de su existencia, y lo había aceptado con la misma serenidad con la que siempre habló del cosmos. La noticia de su muerte no tardó en sacudir al mundo. A primera hora de la mañana, la prensa internacional ya informaba sobre la partida del hombre que había cambiado para siempre la historia de la ciencia. En los titulares de los periódicos aparecían palabras como genio, padre de la relatividad, el hombre que descifró el universo. Su rostro, ya convertido en un símbolo cultural, apareció en todas partes, en las portadas, en las radios, en la televisión. El mundo entero sintió que había perdido a uno de los más grandes pensadores de la humanidad. Sin embargo, lo que pocos sabían en ese momento era que la historia de su muerte no terminaba ahí. Porque, aunque Einstein había pedido una despedida discreta y sencilla, algo inesperado ocurrió con su cuerpo que desataría una de las controversias más extrañas de la historia de la ciencia. Antes de que el mundo pudiera llorar tranquilamente la partida del físico, comenzaba a gestarse un nuevo misterio: el destino de su cerebro, las decisiones que se tomaron sin consentimiento, y los secretos que saldrían a la luz con el paso de los años. Pero más allá de esas controversias que vendrían después, lo que quedó grabado de ese 18 de abril fue la manera en que Einstein eligió enfrentar su final. No hubo miedo en sus ojos, no hubo desesperación en sus gestos. Murió con la serenidad de quien entendía que la vida es un ciclo y que lo importante no es cuánto dura, sino lo que se hace con ella. En sus últimos días, rodeado de médicos, con dolores que podrían haber quebrado a cualquiera, él mantuvo la calma y se aferró a la idea de que la muerte era simplemente una transición más dentro de las leyes naturales que tanto había estudiado. Ese día marcó el final físico de Albert Einstein, pero también el inicio de una serie de acontecimientos que harían que su nombre siguiera vivo en debates científicos, filosóficos y hasta éticos. Porque si bien la muerte del hombre había llegado, la historia de su legado apenas comenzaba a tomar un giro inesperado. Tras el fallecimiento de Albert Einstein, en la madrugada del 18 de abril de 1955, el mundo aún no había terminado de asimilar la noticia cuando se produjo un acontecimiento que marcaría para siempre la memoria de su despedida. Einstein había dejado instrucciones claras sobre cómo quería ser tratado después de su muerte. Su deseo era sencillo: ser cremado de manera discreta, sin ceremonias públicas, y que sus cenizas fueran esparcidas en un lugar no revelado para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario o un objeto de culto. Einstein, siempre modesto, no quería monumentos ni homenajes exagerados, prefería la discreción y la simplicidad. Pero en medio de ese deseo de simplicidad ocurrió algo inesperado.
El médico encargado de realizar la autopsia fue el Dr. Thomas Stolt Harvey, un patólogo del Hospital de Princeton. Harvey, al practicar el examen post-mortem, tomó una decisión que se convertiría en una de las mayores controversias científicas y éticas del siglo XX. Extrajo el cerebro de Einstein sin el consentimiento previo de su familia. El procedimiento, que en principio debía limitarse a determinar la causa de la muerte, que, como ya sabemos, fue la ruptura de un aneurisma aórtico, se transformó en un acto que marcaría la historia. El cerebro fue removido cuidadosamente y preservado en formol. En ese momento, Harvey justificó su acción diciendo que lo hacía en nombre de la ciencia, con la intención de estudiar el órgano del hombre más brillante de la época y, quizá, encontrar allí pistas sobre la fuente de su genialidad. Sin embargo, el gran problema fue que Einstein nunca había autorizado tal cosa. Al contrario, su voluntad de tener una despedida sencilla y sin intervenciones adicionales se vio violentada en el momento mismo de esa decisión. Cuando la familia de Einstein se enteró de lo ocurrido, la reacción fue de indignación. Su hijo, Hans Albert Einstein, se mostró profundamente molesto con la decisión del patólogo. No obstante, después de la presión inicial y tras conversaciones con Harvey, la familia terminó aceptando que el cerebro fuera estudiado siempre y cuando se hiciera con fines científicos y no comerciales. Esa aceptación, sin embargo, fue a medias. La decisión original había sido tomada sin permiso, y lo que vino después fue una larga serie de episodios extraños. Thomas Harvey no solo extrajo el cerebro de Einstein, sino que lo seccionó en múltiples partes. Lo cortó en alrededor de 240 bloques que luego fueron preservados y fotografiados minuciosamente. A lo largo de los años, esas piezas fueron repartidas entre diferentes investigadores de todo el mundo para ser analizadas. Harvey guardó el resto en frascos de formol, y durante décadas el cerebro de Einstein estuvo literalmente almacenado en cajas que viajaron con él a distintos lugares. Se cuenta que durante mucho tiempo lo mantuvo en 2 frascos grandes dentro de una caja de sidra, en su propia casa, como si fuera un objeto personal. Este acto generó un debate enorme. ¿Era ético conservar y manipular de esa manera el cerebro de un hombre que nunca lo autorizó? Para algunos científicos, la decisión de Harvey fue un aporte invaluable a la investigación de la neurociencia. Para otros, fue una falta de respeto, una violación directa a la voluntad de un ser humano, incluso si ese humano era Albert Einstein. Con el paso de los años, varios estudios fueron publicados sobre el cerebro de Einstein. Algunos investigadores afirmaban haber encontrado diferencias anatómicas respecto a un cerebro promedio. Por ejemplo, se decía que la región del lóbulo parietal inferior, asociada al razonamiento matemático y espacial, tenía una forma y proporciones distintas. Otros señalaban que su densidad neuronal era mayor en ciertas áreas, lo que podía relacionarse con su capacidad extraordinaria para la abstracción. Sin embargo, muchos especialistas criticaron la calidad de esos estudios, argumentando que las muestras eran limitadas, que las comparaciones no eran concluyentes, y que, en realidad, era imposible atribuir la genialidad de Einstein únicamente a la forma física de su cerebro. El misterio y la polémica crecieron porque el cerebro de Einstein nunca tuvo un reposo definitivo. A diferencia de su cuerpo, que fue cremado y esparcido en secreto tal como él lo había pedido, su cerebro se convirtió en una especie de reliquia científica, viajando de un lugar a otro, fragmentado, fotografiado y analizado sin descanso. Thomas Harvey, que había perdido su puesto en el Hospital de Princeton en parte por esta decisión, pasó gran parte de su vida cargando con ese órgano como si fuera un tesoro y al mismo tiempo una maldición. Su reputación quedó marcada por esa decisión. Algunos lo veían como un pionero de la neurociencia, otros como un hombre que había traicionado la confianza de un genio. Incluso décadas después, la historia seguía generando titulares. En los años 70 y 80, Harvey continuaba enviando pequeñas muestras del cerebro de Einstein a diferentes laboratorios, siempre bajo la premisa de que serían analizadas científicamente. En los años 90, periodistas e investigadores comenzaron a rastrear el paradero de esos fragmentos, lo que reveló un mapa increíblemente disperso del órgano más célebre de la historia. Parte del cerebro se encontraba en museos, otra parte en universidades, y algunas muestras habían sido prácticamente olvidadas en cajones de laboratorios. El tema llegó a ser tan controvertido que inspiró documentales, libros y debates académicos sobre la relación entre la ética y la ciencia. ¿Tenía Harvey derecho a tomar esa decisión en nombre del conocimiento? ¿Es correcto considerar el cerebro de una persona como un objeto de estudio después de la muerte, especialmente cuando no hubo consentimiento explícito? ¿Y qué nos dice todo esto sobre nuestra obsesión por encontrar explicaciones físicas a lo que llamamos genialidad?
Lo cierto es que el cerebro de Einstein se convirtió en un símbolo. Para algunos, representaba la posibilidad de descifrar el misterio de la inteligencia humana. Para otros, era un recordatorio de los límites que la ciencia no debe cruzar. Einstein, que había defendido siempre la dignidad humana y que había rechazado el culto a su persona, terminó, paradójicamente, convertido en objeto de un culto científico en contra de sus deseos. Décadas después de su muerte, cuando Harvey envejecía y reflexionaba sobre su vida, algunos entrevistadores le preguntaban si se arrepentía de haber tomado el cerebro. Su respuesta era ambigua. Por un lado, decía que lo había hecho por la ciencia, pero por otro reconocía que había cargado con un peso inmenso y que esa decisión había marcado su destino personal. A su muerte, los fragmentos que aún conservaba fueron entregados a instituciones médicas, donde permanecen hasta hoy, algunos bajo estricta custodia, otros disponibles para exhibición en museos. El cerebro de Einstein nunca volvió a estar completo, y probablemente nunca lo estará. Lo que debió ser un descanso silencioso y sencillo, tal como él lo había pedido, se transformó en una de las historias más inquietantes de la ciencia moderna. La imagen del cerebro de un genio viajando en frascos de laboratorio, fragmentado y repartido por el mundo, es un contraste brutal con la serenidad con la que Einstein aceptó su muerte. Y sin embargo, esa contradicción es parte inseparable del mito. Tras la muerte de Albert Einstein, ocurrida en el hospital de Princeton la madrugada del 18 de abril de 1955, el destino de su cuerpo se convirtió en un tema delicado y lleno de secretos. Einstein había dejado instrucciones claras respecto a cómo quería que se manejara su despedida física: nada de funerales multitudinarios, nada de ceremonias grandilocuentes, nada de tumbas que pudieran convertirse en un lugar de culto. El físico más famoso del mundo, el rostro que ya era un ícono cultural y científico, no quería que su muerte diera pie a veneraciones públicas. Su visión era sencilla y coherente con la filosofía que lo acompañó en vida: la modestia, la privacidad y el rechazo a ser tratado como una figura mítica. Einstein había pedido que su cuerpo fuese incinerado lo más pronto posible, y que sus cenizas fueran esparcidas en secreto, en un lugar no revelado, de tal manera que nadie pudiera construir un monumento ni levantar un santuario en su honor. La idea lo obsesionaba, no quería que su tumba se convirtiera en un sitio de peregrinación. Einstein sabía que su nombre ya pertenecía a la historia, que sus descubrimientos habían cambiado para siempre la forma en la que la humanidad entendía el universo, pero no deseaba que su figura personal quedara atrapada en rituales, idolatrías o misticismos. Ese deseo, sin embargo, se vio alterado desde el mismo inicio. El hecho de que su cerebro fuese extraído sin autorización ya había generado una primera contradicción. Y pronto vendría otra: la cremación de su cuerpo se llevó a cabo de manera apresurada, casi secreta, pero rodeada de circunstancias enigmáticas. El 18 de abril, apenas unas horas después de su muerte, su cuerpo fue trasladado a la funeraria Mater Funeral Home, ubicada en Trenton, Nueva Jersey. Allí, en una ceremonia privada, su cuerpo fue incinerado. Tan privada fue la ceremonia que incluso muchos de sus amigos cercanos y colegas de Princeton no llegaron a enterarse en ese momento. Mientras la noticia de su muerte recorría el planeta, el cuerpo del físico ya estaba siendo reducido a cenizas, en un acto rápido y discreto. El secretismo fue tal que solo unas pocas personas estuvieron presentes. Se sabe que entre ellas estaba su hijo, Hans Albert Einstein, quien fue testigo de cómo el último deseo de su padre comenzaba a cumplirse. La decisión de mantenerlo en absoluto secreto obedecía no solo a la voluntad de Einstein, sino también al temor de que, de saberse el lugar y las condiciones, multitudes de admiradores se agolparan a rendirle culto. El destino de sus cenizas sigue siendo, hasta el día de hoy, un tema rodeado de misterio. La versión oficial señala que fueron esparcidas en algún punto del río Delaware, cerca de Princeton, en un lugar que nunca fue revelado públicamente. Quienes participaron en el acto mantuvieron el secreto con absoluta discreción, cumpliendo así la voluntad del propio Einstein. No existen fotografías ni registros oficiales del momento en el que sus cenizas fueron entregadas al agua. Lo único que se sabe es lo que han contado algunos testigos cercanos, que fue un acto sencillo, silencioso y casi íntimo. Sin embargo, la falta de información exacta dio pie a especulaciones y rumores. Algunos aseguraron que no todas las cenizas fueron esparcidas en el río, y que pequeñas porciones pudieron haber sido conservadas de manera privada. Otros incluso llegaron a afirmar que parte de las cenizas pudieron haber sido ocultadas para evitar que desaparecieran por completo. Estas teorías, aunque nunca confirmadas, reflejan la enorme fascinación que despertaba Einstein, incluso después de muerto.
Lo cierto es que no hay un lugar físico al cual acudir para visitar a Einstein. A diferencia de otros grandes personajes de la historia, no tiene una tumba, no tiene un mausoleo, no hay un espacio físico donde reposen sus restos. Solo queda el recuerdo de que sus cenizas se mezclaron con la naturaleza, cumpliendo con su deseo de evitar la idolatría. Esta decisión radical contrasta con lo que ocurrió con otros genios de la historia, cuyas tumbas se convirtieron en lugares de peregrinación. Einstein, al contrario, se esfumó del mundo físico con la misma discreción con la que había pedido vivir sus últimos años. Esa falta de un lugar concreto para recordarlo también generó sentimientos encontrados. Para muchos admiradores, resultaba frustrante no tener un sitio al cual acudir a rendir homenaje. En distintas partes del mundo se levantaron estatuas y monumentos en su honor, pero ninguno de ellos contiene sus restos ni guarda una conexión física con el hombre que los inspiró. Esto ha hecho que el recuerdo de Einstein se centre, no en su cuerpo, sino en sus ideas, en su legado intelectual. La cremación y el secreto de sus cenizas simbolizan, en cierto modo, la coherencia de su vida. Einstein había rechazado la fama como un fin en sí mismo. Nunca quiso ser tratado como una figura sagrada, ni en vida ni en muerte. Para él, la grandeza de un ser humano no se encontraba en monumentos, sino en la contribución que dejaba al conocimiento y a la humanidad. Y en ese sentido, su legado fue mucho más grande que cualquier tumba de mármol. El contraste, sin embargo, es inevitable. Mientras su cerebro fue preservado y fragmentado sin autorización, viajando por el mundo como un objeto de estudio, su cuerpo físico desapareció casi por completo, reducido a cenizas que se dispersaron en un río. Es como si su muerte hubiera estado dividida en dos narrativas contradictorias. Por un lado, la simplicidad que él deseaba, por otro, la obsesión de la ciencia y de la sociedad por conservar algo tangible de él. Ese contraste ha alimentado durante décadas el misterio en torno a su partida. ¿Dónde exactamente descansan las cenizas de Einstein? ¿Quiénes fueron los pocos testigos de ese momento íntimo? ¿Se cumplió al pie de la letra su voluntad, o parte de sus restos fueron preservados en secreto? Preguntas que quizá nunca tendrán respuesta definitiva, pero que forman parte de la fascinación que sigue despertando su figura. De lo que no cabe duda es que el acto de la cremación y la dispersión de sus cenizas cumplió con lo esencial de lo que él había pedido: desaparecer físicamente, evitar el culto a la personalidad y dejar que lo único imperecedero fueran sus ideas. Así, Einstein no dejó una tumba, sino un legado eterno en la ciencia y en la historia humana. Cuando Albert Einstein murió en 1955, el mundo entero sintió un vacío difícil de describir. No se trataba solo de la partida de un gran científico, sino de la desaparición de un símbolo universal del conocimiento, de la curiosidad humana y de la búsqueda incansable de respuestas. Su figura, ya en vida, había trascendido el ámbito académico. Era un personaje cultural, un referente moral, un intelectual que se atrevía a opinar sobre la paz, la política, la religión y el destino de la humanidad. Por eso, su muerte no fue vista únicamente como una pérdida científica, sino como la despedida de un sabio que había pertenecido al mundo entero. La noticia se difundió rápidamente, primero en Estados Unidos y luego en Europa, Asia y el resto del planeta. Los periódicos del 19 de abril de 1955 dedicaron sus portadas a Einstein. «Ha muerto el hombre que descifró el universo», decían algunos titulares. Otros lo describían como el último genio del siglo o el sabio que cambió la historia. En ciudades tan distintas como Nueva York, Berlín, Londres, Buenos Aires, Tokio o Moscú, su rostro aparecía en primera plana acompañado de palabras de admiración y respeto. Los mensajes de condolencia llegaron de todas partes, desde presidentes hasta científicos, desde escritores hasta ciudadanos comunes. El entonces presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, emitió un comunicado en el que reconocía a Einstein no solo como un gran físico, sino como un hombre que había defendido incansablemente los ideales de paz y de libertad. En la Unión Soviética, a pesar de la Guerra Fría, también se le rindieron honores, porque su influencia trascendía las fronteras ideológicas. La ciencia, después de todo, no tenía patria, y Einstein representaba ese espíritu universal. En Princeton, el lugar donde había pasado sus últimos años como profesor del Institute for Advanced Study, la comunidad académica quedó profundamente conmovida. Sus colegas y alumnos lo recordaban no solo por sus logros intelectuales, sino también por su sencillez. A pesar de ser una de las mentes más brillantes de la historia, Einstein era conocido por caminar por los pasillos con la misma humildad de un profesor cualquiera, sin poses de celebridad, dispuesto a escuchar preguntas y a compartir su visión del mundo.
La comunidad científica mundial reaccionó con un respeto solemne. Los físicos sabían que Einstein no había resuelto todos los enigmas que lo obsesionaban, especialmente su búsqueda de una teoría del campo unificado que reconciliara la relatividad con la mecánica cuántica. Pero precisamente esa inacabada labor lo volvía aún más humano, más cercano, porque demostraba que incluso un genio podía morir dejando preguntas abiertas. Muchos científicos de la época vieron en su muerte una especie de relevo generacional. Ahora les tocaba a ellos continuar la tarea, avanzar donde él había quedado detenido. En los días posteriores a su fallecimiento, Princeton se convirtió en el epicentro de la memoria de Einstein. Los periodistas se agolpaban en los alrededores del instituto, intentando obtener declaraciones de sus colegas o imágenes de su despacho. Ese despacho, de hecho, se convirtió en un símbolo. Al morir, Einstein había dejado sobre su escritorio un manuscrito inconcluso, unas fórmulas y notas que trabajaban, precisamente, en esa teoría del campo unificado. La imagen de su escritorio, con papeles dispersos y libros abiertos, fue captada por un fotógrafo y publicada en todo el mundo. Esa fotografía se transformó en un ícono, representaba al genio que había partido, pero que dejaba su obra inconclusa, como una invitación al futuro. El vacío que dejó Einstein también fue evidente en el terreno de la ética científica. Su voz había sido una de las más claras en advertir sobre los peligros del mal uso de la ciencia. Desde que firmara la famosa carta enviada a Roosevelt en 1939, alertando sobre la posibilidad de que los nazis construyeran una bomba atómica, Einstein había cargado con un peso moral enorme. Aunque no participó en el proyecto Manhattan, se sentía indirectamente ligado al nacimiento de la era nuclear. Después de la guerra, se convirtió en un crítico implacable de la carrera armamentista, defendiendo la necesidad de un gobierno mundial que pudiera evitar la destrucción de la humanidad. Con su muerte, el mundo perdía también esa voz de advertencia y de equilibrio moral. En muchos lugares, se organizaron homenajes espontáneos. Universidades de distintas partes del mundo celebraron conferencias, charlas y sesiones solemnes en su honor. En Alemania, su tierra natal, se vivieron sentimientos encontrados. El país lo había expulsado por el antisemitismo y el ascenso del nazismo, pero ahora lo recordaba como uno de sus hijos más brillantes. En Israel, donde se le había ofrecido en 1952 la presidencia, que él rechazó con humildad, su figura fue venerada como la de un símbolo de la diáspora judía que había alcanzado la grandeza sin perder sus raíces. El legado inmediato de Einstein se manifestó también en la cultura popular. En las semanas posteriores a su muerte, caricaturas, ilustraciones y ensayos circularon en revistas y periódicos. Muchas de esas representaciones lo mostraban entrando en el cosmos, viajando entre estrellas, o dialogando con el universo como si fuese un viejo amigo. Su imagen, con el cabello desordenado y la mirada profunda, se convirtió en un símbolo de la genialidad. A diferencia de otros científicos que solo eran recordados en círculos académicos, Einstein ya era un ícono mundial, y su muerte reforzó ese carácter casi mítico. A nivel político, su ausencia dejó un espacio difícil de llenar. Einstein no había sido un líder político en el sentido estricto, pero su autoridad moral lo hacía una voz escuchada por gobernantes y ciudadanos. En plena Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido entre dos superpotencias que amenazaban con una confrontación nuclear, su partida fue vista como una pérdida irreemplazable. Ya no estaba allí para recordar que la ciencia debía estar al servicio de la vida, y no de la destrucción. Lo interesante es que, a pesar del dolor y el luto, la muerte de Einstein también generó una reacción de esperanza en muchos sectores. La sensación era que su obra no había terminado, que sus teorías seguirían abriendo caminos. Sus discípulos, sus colegas y las nuevas generaciones de físicos se sintieron inspirados para continuar explorando las fronteras del conocimiento. Su ausencia se transformó, casi de inmediato, en un impulso para el progreso científico. Incluso en el plano espiritual y filosófico, su legado se reforzó. Einstein había sido una figura peculiar, rechazaba los dogmas religiosos, pero hablaba con frecuencia de Dios como metáfora de las leyes del universo. Su famosa frase «Dios no juega a los dados» reflejaba esa mezcla de racionalidad y misticismo poético que lo caracterizaba. Tras su muerte, muchos reflexionaron sobre esa postura, viéndolo como un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre la razón y la búsqueda de sentido. En conclusión, la muerte de Albert Einstein no fue solo la partida de un hombre, sino el inicio de un mito moderno.
Su legado inmediato se manifestó en la tristeza global, en los homenajes, en las portadas de los periódicos, en el silencio respetuoso de los laboratorios y en la promesa de que sus ideas seguirían vivas. La humanidad despedía a Einstein, pero al mismo tiempo lo inmortalizaba. Con el paso de los años tras la muerte de Albert Einstein en 1955, su figura no solo no se desvaneció, sino que adquirió nuevas dimensiones. A diferencia de muchos personajes históricos cuya fama disminuye con el tiempo, Einstein se transformó en un mito moderno, en un símbolo que iba mucho más allá de sus descubrimientos científicos. Su nombre y su imagen pasaron a representar la inteligencia humana en su máximo esplendor, pero también la curiosidad, la rebeldía frente a lo establecido y la búsqueda de un sentido más profundo en el universo. En primer lugar, su legado científico siguió expandiéndose. La teoría de la relatividad, tanto especial como general, que en vida de Einstein era aún un campo en exploración, se consolidó con los años como una de las piedras angulares de la física moderna. Durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, múltiples descubrimientos confirmaron sus predicciones, desde la observación de agujeros negros hasta la detección de ondas gravitacionales en 2015, 100 años después de que él mismo predijera su existencia. Cada confirmación era un recordatorio de la vigencia de su pensamiento, un homenaje involuntario a su genialidad. Einstein no solo había transformado la física de su tiempo, sino que había dejado un marco conceptual capaz de iluminar fenómenos que la humanidad aún no había descubierto. Pero más allá de lo estrictamente científico, Einstein se convirtió en un ícono cultural universal. Su rostro, con el cabello alborotado y los ojos vivaces, se popularizó en libros, murales, camisetas y pósters. La célebre fotografía en la que aparece sacando la lengua, tomada en 1951 durante su cumpleaños número 72, se convirtió en una de las imágenes más reproducidas del siglo XX. Esa foto condensaba lo que muchos veían en él, un genio que, a pesar de su grandeza, conservaba un espíritu juguetón, libre de solemnidades. Era la representación perfecta de que la inteligencia no tenía por qué ser distante ni fría, sino que podía convivir con el humor y la sencillez. Con el tiempo, la palabra Einstein dejó de ser solo un apellido y pasó a ser un sinónimo de genialidad. En la vida cotidiana, llamar a alguien un Einstein se convirtió en una manera de reconocer su inteligencia. Pocas figuras en la historia han alcanzado esa transformación lingüística, en la que su nombre se convierte en un concepto universalmente comprendido. Su influencia también penetró en el arte y la literatura. Escritores, pintores, cineastas y músicos han hecho referencia a Einstein como metáfora del genio o como símbolo de la modernidad. En la cultura popular, su figura aparece en caricaturas, novelas gráficas, películas y hasta series animadas. Desde representaciones cómicas en caricaturas hasta retratos solemnes en museos, Einstein logró algo excepcional: convertirse en un personaje cultural tan poderoso como los grandes artistas o líderes políticos, pero desde el terreno de la ciencia. El mito de Einstein también se alimentó de su vida personal y de su particular relación con la sociedad. Era visto como un hombre que vivía modestamente, que rechazaba la ostentación, que prefería los suéteres gastados a los trajes elegantes, que caminaba por Princeton sin zapatos cuando le apetecía, que no aprendió a conducir porque no lo consideraba necesario. Esa sencillez contrastaba con la magnitud de sus ideas y lo convertía en un ejemplo humano, cercano, con el que cualquiera podía identificarse. No era un sabio distante en una torre de marfil, sino un hombre común con pensamientos extraordinarios. Otro aspecto que consolidó su trascendencia fue su postura ética y humanista. Einstein no se limitó a ser un científico encerrado en fórmulas, participó en debates sobre política, defendió los derechos civiles, se pronunció contra el racismo en Estados Unidos, criticó la segregación y apoyó abiertamente causas como el sionismo y el pacifismo. Después de su muerte, estos aspectos de su vida lo convirtieron en un referente moral. En los años 60, por ejemplo, durante la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, algunos líderes recordaban las palabras de Einstein sobre la igualdad racial. Y durante la Guerra Fría, su insistencia en advertir sobre el peligro nuclear fue tomada como un recordatorio de que la ciencia debía estar al servicio de la humanidad, no de su destrucción. El paso del tiempo también hizo que se valorara más su dimensión filosófica y espiritual. Aunque Einstein no era religioso en el sentido tradicional, sus reflexiones sobre Dios y el universo inspiraron a generaciones enteras de pensadores y buscadores espirituales. Su célebre frase «Dios no juega a los dados» sigue siendo citada en debates sobre ciencia y fe. Muchos vieron en él un puente entre la racionalidad científica y la necesidad humana de trascendencia.
De este modo, su figura quedó situada en un espacio único, el de un hombre que creía en la ciencia, pero que también intuía un orden profundo y misterioso en la naturaleza. A nivel simbólico, Einstein se convirtió en una figura atemporal. Mientras otros científicos son recordados por sus descubrimientos concretos, él fue elevado a la categoría de arquetipo, el arquetipo del sabio. Así como Leonardo da Vinci encarna el ideal del Renacimiento, Einstein encarna el ideal del siglo XX, el de la mente capaz de cuestionar las leyes del universo y reescribirlas. El mito también fue alimentado por las controversias en torno a su vida después de la muerte. El hecho de que su cerebro fuera extraído y preservado en secreto por el patólogo Thomas Harvey generó debates y leyendas urbanas. Durante décadas, ese cerebro fue objeto de estudios, especulaciones y hasta viajes clandestinos. Aunque la intención era entender qué hacía único a Einstein, la historia se convirtió en parte del imaginario popular, reforzando la percepción de que su mente no era solo la de un hombre, sino un tesoro de la humanidad. En el ámbito educativo, su legado también se manifestó. Escuelas, universidades, centros de investigación y programas científicos en todo el mundo llevan su nombre. Para millones de jóvenes, Einstein no es solo un personaje del pasado, sino una inspiración constante. Su historia demuestra que la curiosidad y la imaginación pueden transformar el mundo, y que incluso alguien que en la infancia fue considerado un mal estudiante puede llegar a ser el mayor genio de su tiempo. El impacto cultural de Einstein no conoce fronteras. En Japón, en India, en América Latina, en África, su imagen aparece en murales y libros escolares. Se convirtió en patrimonio simbólico de la humanidad, en un ícono compartido que no pertenece a una sola nación ni a una sola cultura. Einstein trascendió lo local y lo histórico para situarse en un plano universal. Con el paso de las décadas, su figura fue adquiriendo una dimensión casi legendaria. No solo recordamos lo que hizo, sino también lo que representa, la capacidad del ser humano de mirar al cielo, de preguntarse por el misterio del tiempo y del espacio, y de desafiar las ideas establecidas. Einstein encarna la chispa de la curiosidad que nos distingue como especie, el impulso de querer comprender lo incomprensible. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de inteligencia, y su rostro continúa apareciendo en lugares tan diversos como un laboratorio científico, una camiseta juvenil, una película de Hollywood o una campaña publicitaria. Pocas figuras han logrado ese grado de universalidad. Einstein se transformó en mito no solo por lo que descubrió, sino por lo que inspiró. La muerte de Albert Einstein en 1955 no significó el final de su historia. Por el contrario, abrió un nuevo capítulo lleno de enigmas, polémicas y mitificaciones que contribuyeron a moldear su figura como un personaje casi legendario. Si en vida había sido ya un ícono mundial, en la muerte comenzó a construirse un mito que mezclaba ciencia, filosofía, misterio y hasta elementos de novela. El primer elemento que marcó la controversia fue lo ocurrido con su cuerpo y, especialmente, con su cerebro. Tras su fallecimiento en el hospital de Princeton, el patólogo Thomas Harvey, encargado de realizar la autopsia, tomó una decisión que marcaría para siempre la narrativa alrededor de Einstein. Extrajo el cerebro del científico sin la autorización de su familia. Harvey lo preservó en frascos con formol, convencido de que aquel órgano debía ser estudiado por la ciencia, pues podía encerrar la clave de la genialidad humana. La noticia, que en un inicio fue mantenida en secreto, acabó filtrándose y generó un gran revuelo. Muchos se preguntaban si aquello había sido un acto de homenaje a la humanidad o una grave falta ética. La familia de Einstein se mostró en desacuerdo, pero con el tiempo aceptó a regañadientes que Harvey conservara el cerebro, siempre y cuando lo utilizara con fines de investigación científica y no con fines comerciales. Sin embargo, lo que siguió no fue un proceso lineal ni transparente, sino una historia llena de intrigas y hasta tintes grotescos. Durante décadas, el cerebro de Einstein permaneció guardado en condiciones poco convencionales. Harvey lo fragmentó en más de 200 secciones, que fueron distribuidas entre laboratorios y médicos, y en algunos casos incluso conservadas en su propia casa. Hubo ocasiones en que trasladó esos frascos en el maletero de su automóvil, recorriendo largas distancias con lo que muchos consideraban una reliquia moderna. La sola idea de que el cerebro del mayor genio del siglo XX viajara escondido en una caja de galletas o en una nevera portátil alimentó la fascinación popular y dio pie a innumerables leyendas urbanas. Los estudios realizados a lo largo de los años arrojaron resultados contradictorios. Algunos investigadores afirmaron encontrar diferencias en la densidad de neuronas o en la estructura del cuerpo calloso del cerebro de Einstein,
sugiriendo que esas particularidades podrían estar relacionadas con su capacidad para el pensamiento abstracto. Otros, sin embargo, señalaron que esas conclusiones carecían de rigor y que era imposible atribuir la genialidad de un hombre únicamente a la anatomía de su cerebro. La polémica sigue abierta hasta hoy, y muchos especialistas sostienen que la genialidad de Einstein no residía en una peculiaridad física, sino en la forma en que cultivó su imaginación, su curiosidad y su manera única de pensar el universo. El destino del cerebro de Einstein se convirtió así en una metáfora cultural, una lucha entre la ciencia, la ética y el mito. Mientras algunos veían en él un objeto sagrado, casi como las reliquias medievales de santos y mártires, otros lo consideraban una profanación que traicionaba la voluntad del propio Einstein, quien siempre defendió la modestia y rechazó el culto a su persona. Además del cerebro, su muerte estuvo rodeada de otras controversias. Einstein había dejado claro en vida que no quería monumentos, mausoleos ni grandes ceremonias. Fiel a su espíritu humilde, pidió ser incinerado y que sus cenizas fueran esparcidas en secreto para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. Así se hizo. Su cuerpo fue cremado pocas horas después de su fallecimiento y sus restos dispersados en un lugar no revelado públicamente. Esa decisión, aunque respetuosa con su deseo, también alimentó el misterio. Millones de personas alrededor del mundo se preguntaban dónde descansaban los restos del hombre que había cambiado nuestra visión del cosmos. La ausencia de un sitio físico de veneración contribuyó a que Einstein se transformara en un mito intangible, un símbolo universal que no necesitaba de una tumba para ser recordado. Al no estar atado a un lugar concreto, su figura se volvió aún más etérea y universal. A la par, comenzaron a surgir interpretaciones filosóficas y casi místicas de su obra. Filósofos, teólogos y pensadores de diversas corrientes encontraron en Einstein un referente para debatir sobre la relación entre ciencia y espiritualidad. Aunque él mismo se declaraba agnóstico y rechazaba la idea de un Dios personal, sus frases sobre el orden del universo y su famosa declaración de que Dios no juega a los dados fueron reinterpretadas una y otra vez. Para algunos, Einstein era el científico que confirmaba la existencia de un orden cósmico superior. Para otros, era el ejemplo de que la ciencia podía ser una forma de espiritualidad sin necesidad de dogmas religiosos. En este sentido, Einstein se convirtió en un puente entre dos mundos que a menudo parecen enfrentados, el de la razón y el de la fe. Sus palabras fueron citadas en debates sobre el origen del universo, sobre la existencia de un propósito y sobre el papel del ser humano en la inmensidad cósmica. Su figura trascendió los laboratorios y llegó a las iglesias, los foros filosóficos y las discusiones cotidianas. El mito también se nutrió de curiosidades y anécdotas que circularon tras su muerte. Desde historias sobre su peculiar forma de vestir y su desdén por la fama, hasta relatos que lo mostraban como un hombre distraído, olvidando citas o perdiendo objetos cotidianos. Estos detalles humanos alimentaban la fascinación. El mayor genio del siglo XX era también alguien que podía olvidar dónde había dejado sus llaves. La combinación de lo extraordinario con lo ordinario lo hacía más cercano y, paradójicamente, más grande. En la cultura popular, el mito de Einstein continuó expandiéndose. Fue representado en películas, caricaturas, novelas y hasta videojuegos. Su rostro se convirtió en un ícono reproducido hasta el cansancio, en pósters, murales y objetos de consumo. La fotografía en la que aparece sacando la lengua siguió circulando como un recordatorio de que detrás del genio había un espíritu irreverente y libre. Pero quizás lo más poderoso de todas estas historias, controversias y curiosidades es que contribuyeron a consolidar la idea de Einstein como un personaje inmortal. Su legado no se limita a ecuaciones escritas en pizarras polvorientas, ni a teorías abstractas que solo los físicos comprenden. Su mito pertenece a toda la humanidad, al niño que sueña con viajar al espacio, al joven que se cuestiona cómo funciona el tiempo, al adulto que busca respuestas sobre el sentido de la existencia. Así, la muerte de Einstein no fue un final, sino el inicio de una nueva etapa, la de su conversión en leyenda. Un hombre de carne y hueso se transformó en símbolo, en mito, en arquetipo. Y como sucede con los grandes mitos, las controversias, las historias fragmentadas y hasta las exageraciones no lo disminuyeron, sino que lo hicieron aún más grande. Einstein se convirtió en el guardián de una idea, la de que la curiosidad y la imaginación son las llaves más poderosas que posee la humanidad para descifrar el universo. Y esa idea, más allá de su cerebro, de sus cenizas, o de los enigmas que rodean su muerte, sigue viva hasta hoy. Décadas después de la muerte de Albert Einstein, su obra científica sigue siendo una fuente inagotable de estudio, inspiración y descubrimiento.
A pesar de que sus teorías fueron formuladas a principios del siglo XX, la física contemporánea continúa validando, reinterpretando y ampliando sus postulados, lo que demuestra la vigencia y la profundidad de su legado. Uno de los aspectos más notables es la teoría de la relatividad general, publicada por Einstein en 1915. En su momento, esta teoría revolucionó la manera en que entendíamos el espacio, el tiempo y la gravedad. Lejos de limitarse a una idea abstracta, ofrecía un modelo matemático que describía cómo la masa y la energía deforman el tejido del espacio-tiempo. Durante décadas, su precisión fue puesta a prueba mediante observaciones astronómicas, desde la desviación de la luz de las estrellas en eclipses solares hasta la precesión de la órbita de Mercurio. Cada confirmación fortalecía la validez de sus postulados y consolidaba a Einstein como un visionario capaz de anticipar fenómenos que solo la tecnología del futuro permitiría medir con precisión. En la era contemporánea, esta teoría sigue demostrando su utilidad y relevancia. En 2015, 100 años después de que Einstein predijera su existencia, se detectaron ondas gravitacionales por primera vez, gracias a los observatorios LIGO y Virgo. Este descubrimiento no solo validó una predicción directa de la relatividad general, sino que abrió una nueva ventana para observar el universo. Hoy podemos escuchar colisiones de agujeros negros y fusiones de estrellas de neutrones, un logro que hubiera sido inimaginable sin los fundamentos teóricos que Einstein sentó hace más de un siglo. Además, su teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, transformó nuestra comprensión de la relación entre espacio, tiempo y energía. La célebre ecuación E igual a mc superíndice 2 no solo es un icono cultural, sino que ha tenido aplicaciones prácticas enormes, desde la energía nuclear hasta la física de partículas moderna. La física contemporánea sigue explorando los límites de esta ecuación, aplicándola en aceleradores de partículas como el LHC en Suiza, donde se buscan nuevas partículas y se estudian fenómenos que podrían redefinir la comprensión de la materia y la energía. El legado de Einstein también se extiende al campo de la cosmología moderna. Sus ideas sobre la relatividad y la gravitación influyeron directamente en la formulación de modelos del universo, desde la expansión del cosmos hasta la existencia de agujeros negros y la materia oscura. Sorprendentemente, Einstein mismo introdujo la famosa constante cosmológica en sus ecuaciones para mantener un universo estático, pero años después, la observación de la expansión cósmica demostró que el universo está en constante crecimiento, y la constante volvió a ser reconsiderada en la cosmología contemporánea para explicar la energía oscura. De este modo, incluso sus errores o correcciones posteriores se convirtieron en catalizadores de nuevas investigaciones. Además, la física cuántica, un área que Einstein ayudó a fundar pero que también criticó por su interpretación probabilística, continúa siendo un terreno donde su influencia se siente. Conceptos que Einstein debatió, como el entrelazamiento cuántico o el famoso paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, son hoy objeto de experimentos avanzados y tecnología de punta, incluyendo computación cuántica, criptografía cuántica y teletransportación de información. La tensión que él mantenía entre la certeza determinista y la probabilidad cuántica sigue siendo central en debates filosóficos y científicos. El impacto de Einstein se extiende además a la ingeniería y la tecnología moderna. Los sistemas de posicionamiento global, GPS, requieren correcciones relativistas para que funcionen con precisión, teniendo en cuenta cómo la gravedad de la Tierra y la velocidad de los satélites afectan el tiempo. Sin las ecuaciones de Einstein, algo tan cotidiano como utilizar un teléfono móvil para ubicar un punto exacto en el planeta sería imposible con la precisión que hoy damos por sentada. Pero más allá de los logros técnicos, su legado también es conceptual. Einstein enseñó a la ciencia a pensar en términos de marcos conceptuales amplios, a cuestionar supuestos aparentemente evidentes y a imaginar experimentos mentales que desafían la intuición. Su famosa reflexión sobre imaginar caballos corriendo al lado de la luz de un rayo, o sobre viajar en un tren a la velocidad de la luz, ejemplifica cómo su creatividad científica estaba indisolublemente ligada a su pensamiento filosófico. Su influencia se observa también en la manera en que la física moderna enfrenta los problemas más complejos. Las teorías de cuerdas, la búsqueda de una teoría del todo y los intentos de unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, todos ellos se basan en parte en la visión de Einstein de que debía existir un orden subyacente en el universo, coherente y comprensible. Aunque él no logró completar esa teoría unificada, su idea sigue inspirando a generaciones de científicos a buscar respuestas a las preguntas más profundas de la naturaleza. El impacto pedagógico y cultural también es notable. Einstein se convirtió en un referente de la enseñanza de la ciencia, no solo por su trabajo,
sino por su capacidad de comunicar ideas complejas de manera clara y accesible. Su legado inspira conferencias, programas educativos y divulgación científica en todo el mundo. Cada vez que un joven estudia física moderna, se encuentra con Einstein, en los libros, en los experimentos, en los laboratorios. Su influencia permanece viva, moldeando tanto la teoría como la práctica científica. Incluso en los debates filosóficos sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la realidad, Einstein sigue siendo un punto de referencia. Su concepción del tiempo como relativo, su rechazo al espacio absoluto y su insistencia en que las leyes del universo son independientes de la percepción humana, continúan alimentando discusiones que combinan física, metafísica y filosofía de la ciencia. En suma, más de 6 décadas después de su muerte, Albert Einstein no es solo un nombre histórico, es una presencia viva en la ciencia contemporánea. Cada experimento que confirma la relatividad, cada avance en física teórica, cada tecnología basada en sus descubrimientos, reafirma su vigencia. Su obra sigue siendo un faro que guía la investigación y la imaginación científica, y su influencia se expande hacia nuevas generaciones que continúan explorando los misterios del cosmos. El legado de Einstein demuestra que la verdadera genialidad no muere con el individuo, sino que se perpetúa a través de las ideas, los descubrimientos y la capacidad de inspirar a la humanidad a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que parecía inmutable y a soñar con lo imposible. En este sentido, Albert Einstein sigue vivo, no en un cuerpo físico, sino en cada ecuación, en cada experimento y en cada mente curiosa que se atreve a preguntarse, ¿cómo funciona realmente el universo? Tras recorrer toda la vida y obra de Albert Einstein, desde sus descubrimientos científicos hasta las controversias y el mito que rodearon su muerte, es inevitable detenerse y reflexionar sobre lo que realmente significa su legado. Porque más allá de las fórmulas matemáticas, más allá de la teoría de la relatividad o de los experimentos que confirmaron sus predicciones, el impacto de Einstein se encuentra en la manera en que cambió nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos. Einstein nos enseñó que la curiosidad es un motor insustituible del ser humano. Desde niño, mostró una fascinación por los misterios de la naturaleza, desde la manera en que caía un objeto hasta la luz que viajaba a través del espacio. Esa misma curiosidad lo llevó a imaginar escenarios imposibles y a cuestionar verdades aparentemente absolutas. En ese sentido, su vida es un ejemplo de cómo la perseverancia, la imaginación y el pensamiento crítico pueden trascender cualquier límite. Nos recuerda que las grandes ideas no surgen de la obediencia ni de la conformidad, sino de la capacidad de cuestionar lo que otros aceptan como incuestionable. Otro aspecto esencial de su legado es la humildad intelectual. A pesar de ser considerado el científico más famoso de su época, Einstein mantuvo siempre un profundo respeto por el conocimiento y por aquellos que lo rodeaban. No buscó el reconocimiento como fin en sí mismo, rechazó los honores excesivos, y al final de su vida, pidió que sus restos no fueran objeto de culto. Esa humildad no solo define su carácter, sino que también nos deja una lección poderosa. La verdadera grandeza no se mide por la fama o los monumentos, sino por la contribución que hacemos al entendimiento colectivo y a la mejora de la humanidad. El legado de Einstein también tiene una dimensión ética y moral. Fue un hombre que utilizó su voz para advertir sobre los peligros de la guerra, especialmente la nuclear, y defendió los derechos humanos en tiempos de conflictos y segregación. Sus palabras sobre la responsabilidad del científico ante la sociedad son tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 7 décadas. Nos enseñan que la ciencia no puede ser neutral frente al bien y al mal, y que el conocimiento trae consigo la obligación de actuar con conciencia y responsabilidad. Culturalmente, Einstein se convirtió en un símbolo de la inteligencia y de la libertad de pensamiento. Su imagen, su personalidad y su vida entera nos invitan a valorar la creatividad, la independencia intelectual y la capacidad de soñar. Nos recuerda que la genialidad no está reservada a unos pocos, sino que puede surgir de cualquier lugar, siempre que se cultive la curiosidad y se persiga la verdad con pasión. Su rostro desordenado y su actitud despreocupada frente a la fama nos muestran que incluso las mentes más brillantes pueden mantener su humanidad y su sencillez. Filosóficamente, Einstein nos legó la capacidad de contemplar el universo con asombro y responsabilidad. Sus teorías no solo modificaron la física, transformaron la manera en que pensamos el tiempo, el espacio y nuestra relación con el cosmos. Nos enseñó que la realidad es más compleja y maravillosa de lo que nuestra percepción cotidiana puede captar, y que cada descubrimiento abre nuevas preguntas que nos desafían a seguir explorando. En ese sentido, su legado es infinito,
porque cada generación que estudia su obra encuentra nuevas perspectivas y significados que enriquecen el conocimiento humano. Incluso el misterio que rodeó su muerte y su cerebro contribuye a su dimensión legendaria. Nos recuerda que los grandes genios no se pueden comprender completamente solo con fórmulas o análisis científicos. Hay aspectos humanos, éticos y culturales que forman parte de su esencia y que siguen inspirando a historiadores, filósofos y científicos. Einstein nos enseñó que el conocimiento es inseparable de la humanidad y que la verdadera genialidad combina la inteligencia con la curiosidad, la ética y la imaginación. Al final, el mensaje de Einstein va más allá de la ciencia. Es un llamado a pensar por nosotros mismos, a cuestionar lo establecido y a valorar la belleza del universo. Nos invita a explorar, a equivocarnos, a aprender y a soñar sin límites. Nos recuerda que cada acto de descubrimiento, por pequeño que sea, contribuye a la comprensión colectiva de la realidad y deja una huella que puede perdurar mucho más allá de nuestra propia vida. Para quienes lo estudiamos hoy, Einstein no es solo un científico, sino un símbolo de lo posible, alguien que, con su mente y su corazón, transformó nuestra visión del universo y nos enseñó a mirar más allá de lo evidente. Nos dejó una herencia que combina ciencia, ética, cultura y filosofía, una herencia que no se mide en años, sino en la capacidad de inspirar a cada nueva generación a pensar, cuestionar y crear. Al reflexionar sobre su vida y su muerte, comprendemos que Albert Einstein nos legó algo más profundo que teorías y ecuaciones. Nos legó una forma de mirar el mundo, de enfrentar los misterios del universo y de vivir con curiosidad, humildad y responsabilidad. Nos enseñó que el conocimiento no tiene límites y que la verdadera grandeza reside en la búsqueda constante de la verdad, en la pasión por aprender y en la capacidad de soñar lo imposible. Y así, mientras sus ecuaciones siguen describiendo el cosmos, mientras su nombre sigue siendo un sinónimo de genialidad, y mientras sus ideas continúan guiando a científicos y pensadores, Albert Einstein permanece con nosotros, no en un mausoleo, ni en un lugar físico, sino en cada mente que se atreve a cuestionar, imaginar y explorar el universo con asombro y responsabilidad. Porque Einstein nos mostró que la vida de un hombre puede trascender su cuerpo y su tiempo, y convertirse en un legado eterno que ilumina la humanidad y nos inspira a todos a mirar más allá, a pensar diferente y a nunca dejar de asombrarnos.